Mi primer acercamiento con Rosario sí tiene que ver con la literatura, pero es impactante porque como maestra me sentí muy mal, bueno, cuando alumna obviamente ni siquiera lo pude experimentar, pero Rosario Castellanos muere cuando yo termino la secundaria. Muere el 7 de agosto de 1974. Entonces, yo no sabía que existía Rosario Castellanos, a pesar de que llegaba a Comitán y que tenía pues su vasta obra, una vastísima obra. Y me propuse a leer lo que podía, lo poquito que podía tener en mis manos, porque no estábamos en un espacio donde podía tenerse a la mano la obra de Rosario. Como maestra, empecé a rescatar algunos poemas de ella, lo que podía tener para compartir con los alumnos. Como jefa de enseñanza, lo que hice fue impulsar la lectura de sus cuentos con las actividades lúdicas de fomento de la lectura, pero yo te hablo ya de mucho tiempo atrás, de su muerte. Pero como lectora de su obra, todavía no alcanza, y creo, no sé si me va a alcanzar la vida para terminar de leerla, porque tiene tanto, hizo tanto a pesar de su corta edad, que siento, y lo digo, experta en ella no soy su lectora, y procuro que sea también impulsora de su obra. Mi acercamiento con ella fue también por las cartas a Ricardo que recibí, y gracias a las cartas a Ricardo que leí, escribí un poemario que se llama Hoja Nocturna, que está en Nocturno para despertar desvelos. Sus pocos poemas eróticos que tiene ella ahí en sus cartas a Ricardo, porque pues entendemos que Rosario, ella no supo, no autorizó, jamás pensó que su intimidad iba a ser compartida en un libro, porque fue autorizado por su marido y por Gabriel para que se pudiera publicar, para que el Fondo de Cultura Económica pudiera publicarlo. Sí, eso sí, todas las cartas las he leído y las he analizado desde mi deseo de escribir poesía. Y tengo un proyecto todavía de hacer un poemario completo leyendo las cartas, carta por carta, poema, carta, poema. Todavía no he terminado porque mi mundo es de muchos proyectos. Entonces, con ella tenemos todavía muchas deudas que saldar. Pero para poder mitigar un poco ese sentimiento de culpa de no haber leído toda la obra de Rosario, me propongo ser promotora de su obra, y por eso desde mi lectura de su obra y desde mi trabajo como promotora cultural y de lectura, me propuse crear para mí la más importante de las actividades lúdicas de animación a la lectura de su obra desde lo mío, que es la lotería literaria, que pues la pusimos en práctica y la donamos al Museo Rosario Castellanos de Comitán. Es una lotería como cualquiera y se divierten los niños sin que se den cuenta, están leyendo la obra de Rosario Castellanos. En esa lotería hay fragmentos de teatro, fragmentos de sus novelas, toda la producción que está en El Rescate del Mundo está en esas cartas que se leen, y pues la gente disfruta porque está jugando un juego popular y está leyendo a Rosario Castellanos. Es indudablemente valioso, es necesario que estas nuevas generaciones conozcan la obra porque están muy enajenadas con otras cosas que a veces no tienen valor. Entonces el regalo que nos dejó ella vale mucho la pena, y es necesario que quienes nos compete, me refiero a las personas que somos promotoras de lectura, pero también a las instituciones, que busquen mecanismos creativos para hacer llegar la obra de ella, porque tan valiosa es que, imagínate, tenía 39 años creo cuando murió, 39 para 40, entonces estaba muy joven, y esa juventud admirable que nos regaló tanta obra. Muchas llegamos a tener X edad y con trabajo hacemos unos cuantos libritos, ¿no? Y no debemos sentirnos como lo más valioso del mundo, porque a ella no la va a alcanzar alguien en la cantidad de producción. Eso es muy importante. La más productiva escritora que dio Chiapas, aunque muchos defienden que nació en México, bueno, sí, pero sus padres
eran comitecos y por lo tanto fue la coincidencia que le hizo nacer allá, pero ella desarrolló su gestación en Comitán, su adolescencia en Comitán, su niñez en Comitán, y esas producciones que hay que leerlas, pero bien detalladas, llenas de poesía, donde está Rosario, ella, niña. La autora se nota en Balún Canán que es Rosario, la niña Rosario. Entonces, ¿cómo leerles y cómo leer uno para darle ese valor que dices? Pues es muy fácil. Primero, considerando la obligación que tenemos como personas que estamos vivas y que podemos disfrutar de la lectura de esa gran escritora que nos legó. Yo propongo para lectura a la niñez los fragmentos que vienen en los capítulos iniciales, sobre todo cuando habla soy una niña, no soy un gran organismo. Y entonces el niño va mirando, y las ilustraciones también que tienen que ayudar, y el adolescente y también a los adultos. O sea, ¿qué valor tiene la obra de Rosario? Tan grande es que tenemos que hacer que todo el mundo la conozca, porque es una pena que al menos cuando yo terminé la secundaria, que empezaron a ponerle calle Rosario Castellanos, le pusieron hasta un gimnasio Rosario Castellanos, después le quitaron porque era una incongruencia, ¿no? Cuando debimos haber hecho, al menos yo era muy jovencita, no tenía todavía esas formas de pensar, pero si yo hubiese tenido esta edad en esos tiempos, hubiera invadido las calles de Comitán con su poesía, hubiera buscado cómo, tal vez con un aparato de sonido, llegar a los parques, y todavía se puede, y leer a Rosario, leerle a la gente. Si no, todos se van a parar, pero muchos se van a detener escuchando la voz de esa gran escritora, que para orgullo nuestro pertenece a Chiapas, y para los comitecos, pues de corazón a Comitán. Coneculta, humanismo que transforma, Gobierno de Chiapas.